¿Sabes para qué es esta pieza? Ni te lo imaginas, pero verdaderamente pesa. Pero este modelo viene con el botón. Qué bonita, ¿eh? Con este acabado tan industrial, pero me recuerda como una alianza, como a un súper anillo. Es una pieza que tiene un reborde solo de 8 milímetros, súper pequeño, pero es un grifo que nosotros utilizamos mucho cuando tenemos que sortear la apertura de una ventana, porque mira, carril de servicio, que entro ahora en detalle. Te decía antes que para una lavandería tenía un grifo más bonito todavía. Mira, este es un nuevo acabado, que es un acabado Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy estoy en Valencia. Me he venido a la Feria de Valencia. ¿Y dónde estoy? Estoy en Espacio Cocina City, porque este es un evento que se celebra cada 2 años, donde parte de los mejores fabricantes de cocinas, de electrodomésticos, de grifos, de todo tipo de accesorios que se necesita para elaborar una cocina, se dan cita aquí con unos stands preciosos llenos de ideas. Y mis amigos de Daqua me han invitado a que comparta con todos vosotros y con todas vosotras las novedades que vienen en grifos y en fregaderos. Así que si estabas pensando qué grifo y qué fregadero colocar en tu casa, creo que este programa te va a encantar. Voy a comenzar explicándoos toda esta primera zona, porque aquí ya encontramos la primera novedad. Es el modelo Lumière y tiene una maneta en cristal que la verdad es ciertamente atractiva, porque es raro, ¿no? De pronto ves como mezclar el cristal con el metal de un grifo. Me gusta la idea. Los 4 acabados muy bonitos, un grifo extraíble y además con doble jet. ¿Para qué quieres el doble jet? Bueno, pues el chorro central para todos los días y ese chorro lluvia, pues cuando estás limpiando las verduras, un pescadito, una carne, o para pasar a todo el fregadero y que quede limpio. Me han contado que han dejado como estas piezas, estos tótem, queriendo imitar como el estilo de una joyería, porque realmente están aquí todas las piezas y te voy a decir una cosa, pesa, verdaderamente pesa. Cuando la coges te estás dando cuenta, oye, de la contundencia que tiene. Me gusta que puedas ver las manetas aquí de forma independiente. Para toda la zona de Levante, la zona del sur, todo donde tienen que haber máquinas que depuran el agua, necesitamos un grifo con doble chorro, pero tenemos que renunciar a la estética de un grifo bonito porque tenga doble chorro. Bueno, pues todo lo que nos propone Daqua con Armando Vicario, ya vemos que no. Una vez más con todos los acabados, y quiero que veáis este modelo, porque hasta aquí todo ciertamente normal, con la doble maneta. Pero este modelo viene con el botón. Pulsas y una vez que tienes el botón pulsado al fondo, está ya dándote el agua completamente filtrada. Y de esta manera tienes un grifo como los normales, pero con el sistema de filtración. Otra vez encontramos en este tótem las tuercas, fíjate. Qué bonita, ¿eh? Con este acabado tan industrial me gusta mucho. Lo mismo que este último modelo de grifo, porque parece un anillo de compromiso lo que es el asa. No te recuerda, igual son cosas mías, pero me recuerda como una alianza, como a un súper anillo. Oye, una forma divertida, una forma diferente y una manera de tener un grifo con una combinación de forma y de color diferente a lo que habíamos visto. ¿Sabes para qué es esta pieza? Ni te lo imaginas, pero mejor te la explico luego porque quiero enseñarte algo que te va a gustar. Este tipo de fregaderos yo ya lo tengo en la exposición y es un éxito porque es una pieza que tiene un reborde solo de 8 milímetros, súper pequeño, que cuando lo ves desde lejos parece realmente que es un fregadero bajo encimera, pero te da las ventajas de un fregadero sobre encimera. Todo un perímetro entero que te protege. Y mira cómo mola toda la equipación de Bradano que te puedes llevar. El roll-up, te puedes llevar el grifo y te puedes llevar el escurridor, todo en el mismo color. Y puedes decir, es demasiado. Te voy a enseñar en este programa combinaciones que creo que te van a encantar, en la que puedes jugar con diferentes acabados de la válvula, diferentes acabados del grifo y diferentes acabados del fregadero. Y esta es uno de los nuevos colores, el gunmetal, como un acero negro, que la verdad que tiene un color impresionante, deja atrás el color acero tradicional y nos da un nuevo color para seguir combinando las cocinas. 6 fregaderos de ultragranito con acabados diferentes y con combinación en las válvulas y en los aireadores y en los grifos. ¿Me he vuelto loco? No, ven, acompáñame. Antes de nada, ¿cómo quedan en estos colores marengo, en estos grises, los acabados cobre? Espectaculares. Por cierto, igual no conoces este grifo, pero es un grifo que nosotros utilizamos mucho cuando tenemos que sortear la apertura de una ventana, porque mira, haces así, abres la ventana, colocas otra vez
el grifo y continúas. Primera combinación, un grifo de 6. Segundo grifo, como queda el color negro, prácticamente queda bien donde lo pongas. Esto es a lo que yo me refería. Puedes jugar con los distintos acabados, con los accesorios, con el grifo y con la válvula, porque realmente cuando diseñamos una cocina cada vez es más difícil. Tenemos que meter más piezas, tenemos que darle más madera y a los que nos gusta el diseño tenemos que aprovechar todas las armas que nos dan. Por eso, estos acabados que son combinados con fregadero, como te decía antes, y con la válvula, le dan un toque diferente a tu cocina. ¿Cuántas combinaciones puedes hacer? Aquí estás viendo 6, pero que entre ellas podrían combinarse. Muchas combinaciones para el grifo del fregadero. El blanco, oro cepillado, y el color oro, el color golden. Fíjate qué bien queda. ¿Quieres darle un golpe de potencia? Métele un fregadero en color oro. Los negros que ya hemos visto muchas veces y el blanco con blanco. Total Black y Total White para dos modelos de fregadero con los mismos acabados. Como te decía, jugando con las válvulas, los aireadores y los grifos se puede hacer una combinación de fregadero, grifo y aireador perfecta. Muchas veces cuando estamos diseñando las cocinas tenemos un problema irresoluble, que es el espacio. Ojalá todos los proyectos de cocina midieran 30 o 40 metros, pero no siempre es así. Por lo tanto, los fabricantes están muy atentos a esta problemática y ¿qué hacen? Intentan darnos piezas que cumplan dos funciones, por si acaso no tenemos suficiente espacio. ¿Y a qué me refiero? Fíjate en esta pieza, este fregadero sobre encimera de casi 90 centímetros de ancho. Viene con estas dos piezas. Esto es compacto, resiste 100% para que lo utilicemos como una tabla en el día a día. También nos da una vista bonita del fregadero cerrado y con estas ranuras, pues no sé, me estoy imaginando. Cortas un tomate, el jugo que sale lo arrastras, cae por la ranura y se va por el fregadero. Cuando no lo necesitas, la puedes retirar, dejarla dentro del cajón o colocarla en un lateral. Y así tienes acceso a una pila grande con dos zonas independientes, dividida, pero que no llega hasta la parte superior. Aquí te presento en un acabado, en otro acabado en el color blanco con el grifo en negro y el mismo acabado en color blanco con los accesorios en negro y otras tablas con este efecto piedra bien bonitas. En muchos de nuestros proyectos está la lavandería y seguramente lo has podido ver aquí en el canal de YouTube o también en nuestra cuenta de Instagram. Y quizá este tipo de fregadero que es en porcelana, que tocas y tiene el tacto auténtico de la porcelana, mira. Este sonido, pero llevado a lo moderno, llevado a este mundo actual. Con todos los acabados y colores, puedes tener ese estilo como una pila antigua, pero con los colores, como te decía, y los acabados de algo completamente moderno. Y una vez más, combinando la válvula y el grifo, puedes hacer una lavandería muy chula, pero creo que para un grifo bonito de lavandería te lo voy a enseñar dentro de un momento. Ahora lo que quiero enseñarte son estas dos piezas. Carril de servicio, que entro ahora en detalle, y el grifo escamoteable. Encimeras que vienen y tapan, piezas que tapan por completo el fregadero. ¿Cómo lo resolvemos? Tan sencillo como esto. Ahí quedaría nuestro grifo y podríamos pasar por encima. ¿Necesitas el grifo? Lo tienes fácil. ¿Quieres que sea extraíble? Puedes llegar a todas las partes del fregadero. Este tipo de grifos escamoteables es muy buena solución para librar problemas que hay en muchas instalaciones. Otra pieza de tasca con doble raíl, y me explico. Parte superior, mira, un pequeño escurreplatos. La tabla es preciosa, daría casi hasta pena cortar aquí. Mira qué acabado, qué bonito. Pero es para eso, es para cortar, así que hay que utilizarla. Ya viene con la forma y el acabado para que encaje en la pista superior y esto lo puedes mover de lado. Pero es que no acaba aquí, porque mira, tiene otro doble carril aquí en la parte de abajo, donde puedes utilizar otro tipo de accesorios como este, que te puede servir para escurrir aquí verduras, tener otro tipo de cubiertos o utilizarlo, ahí, quieto, o utilizarlo como más te interese. Y antes te decía, dos piezas, los fregaderos móviles y el carril de servicio. Y es que en una isla o en una península, si tienes la suficiente profundidad, puedes colocar estas piezas que son muy versátiles. Tomas de corriente, tienes para las especias, cuchilleros, pequeñas tablas de corte, por si no quieres manchar esta. Mira, todavía está nueva, con el plástico. ¿La abrimos en directo? Venga, venga. Lo dejo ahí.
Son todas de compacto, 100% resistentes y no se rayan. Para que te hagas una idea, este es el material que se utiliza para las mesas de terraza. Cuando te vas a un bar y está la terraza y llueve y hace sol y la mesa sigue siempre en la calle y dices, ostras, esta mesa no estropea, es el mismo material, por eso se utiliza como tabla. Y esta la puedes colocar aquí y te queda en este perfil de servicio todo lo que utilizas día a día a mano y además con una estética bien bonita. Mira, al principio del vídeo te enseñaba estas piezas que, fíjate, 4 colores. Oye, es bastante flexible, se adaptará bien. Y además lo tienes con este perímetro que tiene buena pinta. ¿Sabes para qué sirve? Mira, ven, te lo quiero enseñar. Aquí justo en este fregadero no haría falta porque es un fregadero sobre encimera. Pero muchísimas veces nuestros clientes nos preguntan, ay Dani, ¿qué hago? Quiero colocar un fregadero bajo encimera, pero tengo una encimera de superficie, una encimera por ejemplo de Decton, de ultracompacto, y tengo miedo que cuando friego algún tipo de recipiente se me salte. Esta pieza la vende Plados, pero es universal, ¿vale? Para todos los fregaderos, 50 por 40. La colocas aquí encima y ahora ya no tienes problemas de golpear en los lados y de que tu fregadero se salte. Con esto lo tienes completamente solucionado. Pero ahora que ya te lo he enseñado, vamos a hablar de los fregaderos sobre encimera por si acaso no quieres poner esta pieza. Fíjate, aquí estamos viendo dos piezas, una con el reborde pequeñín en 8 milímetros y la otra con el auténtico reborde, el grande, el de 1 centímetro. Esto ya viene para gustos, cuál te gusta más lo tienes que decidir tú. Y este es un nuevo acabado, que es un acabado antirrayaduras, porque todos los fregaderos en acero se acaban rayando, eso es así, pero este, que viene con este acabado granulado, me comentan, ya lo probaremos en la tienda y te diré cómo funciona, que no se notan las rayas, así que ya me muero por incorporarlo a nuestra cartera de productos y comentarte la realidad de un fregadero que por fin ya no se raya cuando lo utilizamos. Te decía antes que para una lavandería tenía un grifo más bonito todavía. Mira, me refería a toda esta colección de Armando Vicario, en el que tienes un montón de colores, con un grifo con una forma muy molona. Bueno, yo te digo para una lavandería, pero me encantaría que algún día en las cocinas también hubiera grifos de ciertos colores o de varios colores como tenemos aquí. Y es que me parece muy guay, esto bien combinado, los verdes, los azules, los rosas, o sea, puede ser una pasada. ¿Y te acuerdas del grifo que veíamos al principio del programa? Que yo te decía que el mando me recordaba como una alianza, como un anillo. Allí lo teníamos a 90 grados, aquí lo tenemos con cuello de cisne. Es el mismo grifo, pero cambiando la forma. Y es un grifo grande, un grifo imponente, un grifo que además, como te decía atrás, es extraíble, viene con doble jet y le da un toque diferente a tu cocina. Yo creo que queda bonito. Aquí tienes la colección, pero si eres Total Black, que hay muchos productos de cocina que piden el Total Black, los han concentrado aquí, los 4 negros completos, para que elijas más alto, más pequeño, cuello de cisne, extraíble o grifo normal. Aquí tengo una pieza muy versátil. Es un fregadero que agrupa muchas soluciones, es el modelo Contempo. Te lo pueden hacer a medida y además una de las características que más me llama la atención es que puede ser la solución cuando la encimera no te entra por la escalera, por la ventana o por ningún sitio. ¿Por qué? Porque llega hasta atrás, realmente corta los dos lados de la encimera. Un fregadero muy contundente con un acabado seda negro espectacular, que además tiene mucha presencia y que en muchos de los proyectos te puede dar ese punto diferente. Oye, ¿qué te ha parecido este programa? Ha sido tremendo grabar esto, lleno de distracciones, gente que me saluda por detrás, otros que escucho. Perdona por todas las interrupciones, pero es que esto es la feria, esta es la realidad en directo. Te he enseñado muchas cosas, pero siempre me quedo con la pregunta de ¿cuál elegirías? ¿Con qué grifo te quedarías? Te leo en comentarios. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!